Mira bien, dos hormigas, cada una con su carga, una grande, otra pequeña, pero ninguna está sola. Este video no va de insectos, va de ti, de cómo cargas con todo lo que te pesa y de lo que pasa cuando aprendes a compartir el peso. Mira cómo se mueven, sin prisa, sin pausa, no hay jefe, no hay órdenes, solo propósito. Ahora sí, vamos a mirarlas de verdad, sin prisas. Mira cómo trabajan, cómo se organizan, cómo se ayudan sin decir nada. Una lleva una hoja enorme, otra una miga pequeña. No importa el tamaño, importa que lo están haciendo juntas. ¿Te has sentido así alguna vez, con una carga tan grande que no sabías si podías con ella? Yo sí, muchas veces. Creía que pedir ayuda era rendirme, hasta que vi esto. Ellas no se preguntan si pueden, ellas lo hacen, porque saben que no están solas y eso cambia todo. En este video te voy a contar qué vi en esas hormigas y cómo aplicarlo a tu vida para empezar a soltar lo que te pesa. Quédate, porque lo que viene después puede que te ayude más de lo que te imaginas. Pero ellas no se preguntan eso, ellas solo siguen. No saben si llegarán, no saben si la hoja que cargan es demasiado pesada, solo siguen. ¿Por qué no caminan solas? Y eso lo cambia todo. Mira cómo se turnan, cómo una releva a la otra, cómo ninguna se rinde. Eso es comunidad, eso es confianza, eso es lo que yo no entendía. ¿Y tú con quién caminas? ¿Con quién compartes tu carga? Porque no hace falta tener la mochila vacía, basta con no llevarla solo. Eso me enseñaron ellas y eso quiero contarte hoy. Quédate, esto solo es el principio. Porque el camino se hace andando y se hace mejor si no vas solo. Míralas, ellas no se rinden, ellas siguen, sin preguntarse si podrán, sin saber si la cima existe, solo caminan. Y eso, aunque no lo parezca, ya es un cambio. Esto es solo el principio. Miro al fondo, se ven arbustos, más allá, una colina, árboles, muchos árboles. Giro a la izquierda, el camino sigue, no es una subida incómoda, pero ya noto un poco el esfuerzo. Así pasa en la vida, no hace falta una montaña para que algo te cueste. A veces una pequeña cuesta ya te recuerda que estás vivo. La respiración cambia, nada grave, solo un aviso, el cuerpo pidiendo atención. Como cuando un pensamiento empieza a dar vueltas. Al principio es leve, luego pesa. Pero sigo, no hay prisa, hay un ritmo, el que marca el terreno, no el que impone la mente. Arbustos a los lados, el cielo despejado, la tierra bajo mis pies, todo está aquí, todo está ahora. Y yo también caminando, sin saber muy bien por qué, pero caminando, eso es a veces ya es suficiente. El sendero se inclina, miro al frente y entonces la veo, la entrada al bosque, como un arco hecho por los mismos árboles. No sé lo que hay dentro, pero sé que no puedo seguir sin saber, así que entro. No por valentía, porque ya no hay otro camino. Un paso y otro. El bosque me recibe en silencio y sigo, sin saber, pero sigo. Ya estoy dentro, los árboles me rodean, la luz se filtra como puede, a veces aparece, a veces se esconde. No sé si voy bien, no sé si voy mal, solo sé que voy. El camino no es recto, a veces hay que girar, a veces hay que parar, a veces solo hay que seguir. Y eso, aunque no lo parezca, ya es
avanzar. El camino se vuelve más pendiente, la vegetación es alta, casi me llega a las axilas. El viento se nota más, mueve las plantas, los arbustos, todo se agita. Llego a un punto donde el camino se divide, dos opciones, una a la izquierda, otra a la derecha. No hay señales, no hay indicaciones, solo el instinto y el silencio. Elijo la derecha, no sé por qué, pero algo me dice que es el camino que tengo que tomar. Así pasa en la vida. No siempre sabemos cuál es la mejor opción. A veces solo podemos confiar en lo que sentimos. Y sigo. No sé si llegará lejos, pero sé que no puedo quedarme quieto. El viento sigue, la vegetación se mueve, y yo también. Un paso, otro paso, sin saber, pero sin parar. Y aunque no sepa si voy bien, sigo, porque quedarme quieto a veces duele más que avanzar. Un paso, otro paso, sin prisa, sin pausa, solo el ritmo del camino. Con cuidado, paso a paso, un mal movimiento y puedo caer. Pero no miro el peligro, miro hacia dónde quiero ir. Me detengo, miro el paisaje, el cielo nublado, pero con claros, como la mente. Siempre hay un hueco para la luz. Un pájaro canta, no sé dónde, pero está, como la esperanza. Al fondo la ciudad, pequeña, lejana, recordándome que allá abajo sigue el ruido, pero aquí solo existe la hora, y eso ya es suficiente. Me siento, la piedra está quieta, yo también. Miro el horizonte, no sé dónde termina, pero eso no me preocupa. No hace falta saber el final para disfrutar del camino. El viento me roza la cara, los pájaros siguen cantando, como si nada hubiera pasado, como si todo esto fuera normal. Y quizás lo es, sentarse, parar, dejar que el cuerpo descanse y la mente se calme. No hay prisa, no hay meta, solo este instante, solo esta piedra, solo yo. A veces la paz no está en llegar, está en dejar de correr. Y hoy aquí he encontrado un poco de esa paz. No necesito grandes metas, a veces la paz más profunda está en no necesitar nada. Porque la vida no es una carrera hacia ninguna parte, es un paso tras otro, y hoy este paso es suficiente. No sé qué vendrá después, pero ahora aquí He sentado en llegado a esta la piedra, meta. mirando el cielo, no necesito Aquí saber. estamos ya. Mira, todo se divisa desde aquí, toda la ciudad. Hemos hecho lo más difícil, subir la cuesta, subir la montaña, saltar los obstáculos, seguir adelante. ¡Ánimo! Mira las gaviotas, aparecen, desaparecen como los pensamientos. Al principio todo es borroso, no sabes hacia dónde van, pero vuelan. Y entonces el cielo se aclara, azul despejado, libre. No necesitas entenderlo todo, solo déjalo pasar, y así sin darte cuenta ya estás más cerca de la calma. Esa calma no está en el cielo, está en cómo decides mirarlo. Tomo una piedra, la sostengo en mi mano, no es grande, pero pesa, como tantas cosas que cargamos sin darnos cuenta. La miro, la siento. Esta piedra podría ser un miedo, una culpa, una preocupación que no me pertenece, pero que llevo conmigo. Bajo la mirada al suelo. Hay muchas piedras, muchas, algunas grandes, otras pequeñas, como los problemas, los pensamientos repetitivos, las rumiaciones. No puedo llevarlas todas, no debo. Elegir cuáles recoger ya es un acto de libertad. Abro la mano, la piedra cae.
no con rabia, con paz. Soltar no es olvidar, es entender que no necesitas cargar con todo para ser fuerte. El suelo sigue lleno de piedras, pero yo ya no tengo que llevarlas todas, solo las que de verdad merecen estar conmigo, y eso, aunque no lo parezca, ya es un gran paso. Esta piedra es diferente, es la que he cargado durante años, la de los y sí, la de las noches sin dormir. La toco, no con rabia, con gratitud, porque esta piedra también me ha enseñado algo. Pero llega un momento en que la enseñanza termina y lo que fue un maestro hoy solo es un lastre. No la tiro con furia, la dejo suavemente en el suelo, donde ya no me pertenece, y al soltarla el mundo no se acaba, solo soy yo, un poco más ligero, un poco más libre. Mira estas dos rocas, no están solas, una sostiene a la otra, como las personas que eligen quedarse. No todas las piedras hay que soltarlas, algunas son compañía, algunas son apoyo, algunas son hogar. Llega el momento de despedirme, no con tristeza, con gratitud. Estas manos han soltado piedras, han acariciado heridas, han señalado el camino. Este gesto no es por orgullo, es por recordarme que sí se puede, paso a paso, día a día. Ahora me giro, camino hacia el horizonte, no huyo, sigo, porque el camino no termina aquí, solo cambia de paisaje. Y tú también te quedas, porque esto no es un adiós, es un nos vemos en el próximo sendero. Si este video te ha acompañado, suscríbete. Así seguimos caminando juntos y si hoy has soltado alguna piedra, cuéntamelo en los comentarios. Me importa de verdad. No estás solo, aquí siempre tendrás un compañero de viaje. Nos vemos en el próximo camino, no me olvides. Gracias por tu compañía.